Hola, en esta cápsula vamos a hablar acerca de el diseño de planes de apoyo conductual positivo y es la primera parte de el tema sobre las intervenciones orientadas en los antecedentes. Cuando se habla de intervenciones comportamentales o conductuales, generalmente la gente piensa en intervenciones que se basan en el manejo de consecuencias. Sin embargo, los planes de apoyo conductual positivo parten siempre por generar modificaciones o brindar apoyos que tienen como foco los antecedentes. Y esto lo hacemos por dos razones fundamentales. La primera razón es por la rapidez del efecto de estas intervenciones, porque la investigación nos muestra y la práctica clínica nos muestra que las intervenciones que se enfocan principalmente en los antecedentes tienen un efecto rápido sobre la disminución de los comportamientos inadecuados o de los comportamientos de difícil manejo. Y en particular para las personas con discapacidad intelectual, vamos a ver que este tipo de intervenciones favorecen un alivio inmediato de las situaciones frustrantes o problemáticas que generan malestar y que van a estar entonces en la causa de la presentación de estos comportamientos inadecuados. Además, para los cuidadores y para otras personas alrededor de la persona con discapacidad intelectual, este tipo de intervenciones enfocadas en los antecedentes ayudan a generar un ambiente más tranquilo que ayuda además a que se dé la oportunidad de trabajar habilidades, de trabajar otro tipo de estrategias, de estructurar ambientes de apoyo, de manera que la probabilidad de que los comportamientos inadecuados aparezcan disminuya y que entonces la labor de los cuidadores o de las personas que están alrededor de la persona con discapacidad intelectual no tenga que limitarse a la reacción en situaciones de crisis que además sabemos que van a ser más difíciles de manejar. Vamos a profundizar especialmente en esto durante las cápsulas que vienen. Y además, entonces, el foco en los antecedentes hace que el nivel de estrés del contexto en general en el que vive la persona con discapacidad intelectual disminuya y entonces se favorece su calidad de vida, sus posibilidades de participación y la calidad de vida también de las personas a su alrededor. La segunda ventaja es más obvia y tiene que ver con la disminución de los efectos negativos del comportamiento. En general, cuando una persona tiene una alta frecuencia de presentación de comportamientos inadecuados, especialmente cuando estos comportamientos están asociados a agresividad, autolesiones, a daño a otras personas o a objetos, se genera un contexto estresante que va a disminuir cuando estos comportamientos disminuyan. Entonces, al prevenir que el comportamiento problemático o el comportamiento difícil ocurra, ese impacto negativo que se está generando sobre la propia persona y sobre las personas a su alrededor, pues va a disminuir y como veíamos antes, pues va a mejorar la calidad de vida no solo de la persona con discapacidad, sino también de su contexto. Y en este sentido, entonces, la participación de la persona con discapacidad se va a ver menos afectada, lo que a su vez tiene un efecto positivo sobre el comportamiento, ¿cierto? Hablamos en algunas otras cápsulas acerca de factores como
el poco tiempo de ocio, la poca participación, las pocas oportunidades de tomar decisiones sobre su vida que tienen las personas con discapacidad intelectual, pues aumentan la probabilidad de que presenten conductas de difícil manejo. Entonces, en la medida en que participan, pues estos comportamientos también tienden a reducirse. Hablemos ahora entonces de las intervenciones en los antecedentes pensadas como una forma de prevención. Si bien en lo que hemos hablado antes, hemos mencionado que las intervenciones que se enfocan en los antecedentes pues van a evitar que sucedan algunas otras dificultades o algunas otras consecuencias sobre el contexto y sobre la persona que están asociadas a la conducta. Entonces, por eso hablamos de que esta intervención es una forma de prevención. Y cuando hablamos de prevención, pues podemos hablar de que hay 3 tipos de prevención: la primaria, la secundaria y la terciaria. La prevención primaria son estrategias que son preventivas, que se enfocan en modificar de una manera amplia el contexto para disminuir en términos generales la probabilidad de que los comportamientos inadecuados se presenten. Entonces, en las intervenciones de prevención primaria se va a buscar brindar herramientas a la persona y modificar el contexto de manera que se disminuya la probabilidad de que el comportamiento inadecuado se presente. En la prevención secundaria vamos a utilizar estrategias, o se enfoca en implementar estrategias que buscan afrontar la escalada que puede darse del comportamiento en una situación particular. Es decir, cuando ya empezó una situación en la que se está presentando un comportamiento inadecuado, se utilizan estrategias para y se brindan apoyos que ayuden a manejar esa situación puntual antes de que llegue a la crisis. Es decir, cuando está empezando a subir el nivel de la conducta o de la emoción y vamos a implementar entonces estrategias que evitan que continúe avanzando esta escalada y que lleguemos a una crisis. Y finalmente tenemos las estrategias de prevención terciaria, que son las que se llaman estrategias reactivas. Entonces, estas son estrategias que utilizamos cuando el comportamiento ya se está presentando, de manera que se pueda responder a este comportamiento de una manera segura, de nuevo, para la propia persona y para los demás. Y con estas estrategias reactivas esperamos no solo manejar esa situación, sino además prevenir que en el futuro el comportamiento se presente nuevamente. Por eso es un tipo de prevención, porque si bien en la situación puntual en la que estamos utilizando estrategias de prevención terciaria, pues ya no se pudo prevenir la situación, si la forma como se maneja esa situación o ese comportamiento puede ayudar a prevenir que este se presente en el futuro. Cuando hablamos de prevención terciaria, estamos refiriéndonos particularmente entonces en cómo manejamos la situación puntual, pero además qué estrategias de intervención en las consecuencias vamos a implementar, que esto vamos a verlo más adelante. Y en esta cápsula vamos a enfocarnos entonces en lo que nos quedan las estrategias de intervención o de prevención primaria. Como decíamos, la prevención primaria se refiere a todas estas cosas que podemos hacer para que la persona mantenga su estado habitual, lo que llamamos su línea basal. Vamos a usar entonces estrategias ambientales que sabemos que disminuyen la probabilidad de que se presenten comportamientos inadecuados, y básicamente son estrategias que se van a enfocar en la mejora de la calidad de vida de la persona
y en la enseñanza o el aprendizaje de habilidades generales para la vida. Y algunos ejemplos entonces de estrategias de prevención primaria que son particulares además a lo que conocemos de las personas con discapacidad intelectual, pueden ser, por ejemplo, ofrecer oportunidades para tomar decisiones a lo largo del día, en la vida cotidiana, cosas tan sencillas como qué ropa te puedes poner, te quieres poner hoy, qué quieres almorzar, a dónde te gustaría ir el fin de semana, a quién te gustaría invitar el fin de semana. Todas esas son decisiones que una persona con discapacidad intelectual, un adolescente, puede tomar y que podemos entonces ofrecerle a lo largo del día, a lo largo de la semana, distintas oportunidades para que pueda tomar estas decisiones y para esto podamos dar distintos tipos de apoyo, ¿cierto? Podemos dejarlo abierta la pregunta o podemos dar, por ejemplo, dos opciones de esta noche para la comida puedes elegir entre completo o marraqueta con palta y entonces cuál prefieres, ¿cierto? También otra estrategia de prevención primaria puede ser, por ejemplo, ayudarle a la persona a organizar el tiempo con actividades motivadoras, entonces trabajar en la planeación de la semana y ayudarle a planear qué va a hacer en los momentos de ocio y fomentar que se realicen o que se incluyan dentro de las rutinas diarias pues actividades que son motivadoras y retadoras para la persona. También puede, dentro de la prevención primaria, incorporarse el reforzamiento por los comportamientos adecuados que suceden a lo largo del día. Vamos a profundizar un poquito más en esto cuando hablemos de refuerzo, pero por ahora hay muchos comportamientos adecuados que la persona realiza a lo largo del día, durante la semana y en la prevención primaria pues lo que tendremos que hacer es estar atentos a cuando estos comportamientos se presentan de manera que podamos reforzarlos ya sea a través del refuerzo verbal o permitiendo algún privilegio dentro del día porque la persona hizo alguna actividad difícil o que requería mucho esfuerzo, lo hizo muy bien, etc. Y también dentro de la prevención primaria podemos favorecer, por ejemplo, la participación en actividades en la comunidad que fomentan el sentido de pertenencia, por ejemplo, de un adolescente dentro de la residencia o dentro del barrio o en actividades para jóvenes, por ejemplo, que haya en la comuna, que favorezcan además la creación de redes que van a facilitar también la participación y a promover entonces una calidad de vida más positiva y mayor autonomía en el adolescente. En la prevención primaria, entonces, vamos a desarrollar o a brindar apoyos y hacer modificaciones que podemos como dividir en 4 entornos distintos o de 4 tipos. El primer tipo es el entorno, el contexto general. Entonces, aquí podemos hacer modificaciones orientadas a, por ejemplo, dónde dedica la persona su tiempo libre, con quién, cómo, qué apoyo recibe, las rutinas que se dan durante el día y los apoyos entonces que se entregan para la realización de esas rutinas. Y aquí podemos hacer modificaciones para promover, por ejemplo, de acuerdo con lo que encontramos en el análisis funcional de la conducta, para facilitar la relación con algunas personas. Entonces, dentro de la residencia, por ejemplo, podríamos
trabajar con el adolescente para que realice las actividades escolares en cierto espacio en donde sabemos que va a poder prestar más atención y hacer más rápido las actividades, con compañeros además que sean buenos modelos. Podemos promover que participe entonces en actividades de ocio, como decíamos, en el contexto general dentro de la residencia o en el contexto cercano, y podemos ayudarle a establecer o a definir entonces las rutinas y los horarios para realizar las actividades cotidianas. Otro tipo de modificaciones que podemos hacer son las que tienen que ver con la participación, y aquí vamos a incluir entonces todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones en la vida diaria, que ya hablamos que es muy relevante. Y en este sentido hay que considerar por lo menos la toma de decisiones en las actividades sociales, en su participación en actividades sociales y también en la cotidianidad de la residencia, que esto le genera más al adolescente un sentido de pertenencia muy importante. Y otra área en la que es importante generar modificaciones es en la cultura, en este caso de la residencia, ¿cierto? Entonces vamos a evaluar tal vez las creencias que tienen las distintas personas o los distintos profesionales que trabajan en la residencia acerca de ese joven, de por qué se presentan los comportamientos inadecuados, de lo que necesita, de lo que puede y no puede hacer, de las actividades y características que se valoran dentro de la institución, las posibilidades de participación que hay en general para todos los adolescentes, las oportunidades para tomar decisiones, etcétera. Entonces, aquí en la cultura vamos a tener un foco más en las creencias y en las actitudes acerca de lo que los adolescentes pueden y no pueden hacer y cómo deben manejarse ciertas situaciones. Y finalmente tenemos los desencadenantes, que implican estar atentos a factores que pueden tener uno o varios adolescentes, por ejemplo, dificultades en la comunicación, aburrición, cansancio, eh, dificultades en las actividades que tienen que realizar, de manera que podamos brindar apoyos antes de que aparezca la dificultad. Si sabemos, por ejemplo, que un desencadenante en algunos adolescentes puede ser cuando están haciendo tareas escolares o actividades escolares que son muy difíciles, pues nos anticipamos y generamos entonces un sistema de apoyo, les enseñamos estrategias o métodos de estudio, ¿cierto? Que puedan entonces hacer que esa tarea sea menos estresante y se previene entonces el comportamiento inadecuado. En prevención primaria también es importante que estemos atentos a algunos otros factores de la persona que puedan estar relacionadas con la presencia de comportamientos desafiantes, eh, porque son factores a los que tendremos que atender también y que van más allá del contexto, porque son características de la persona que pueden llevar a que se requieran de apoyos profesionales específicos o de algún tipo de intervenciones específicas para esas características que tiene esa persona. Y hay dos factores que sabemos que en las personas con discapacidad intelectual pueden aumentar la probabilidad o la frecuencia de presentar comportamientos inadecuados, que son presentar, además de discapacidad intelectual, otra condición del neurodesarrollo, o además de la discapacidad intelectual, una condición de salud mental. En cuanto a las condiciones del neurodesarrollo, sabemos que es frecuente que las personas con discapacidad intelectual tengan además, por ejemplo, autismo, o que tengan algún trastorno motor o trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que pueden, como les decía, interactuar
dentro de todos estos factores que hemos visto que están asociados a la presentación de comportamientos desafiantes, y generar algunas otras dificultades. Entonces, sabemos, por ejemplo, que las personas autistas suelen tener o es frecuente que tengan hipersensibilidad sensorial, y entonces si nosotros no estamos atentos a esto, pues la persona puede enfrentarse a situaciones que son desencadenantes de comportamientos inadecuados, como cuando hay ruido fuerte, o cuando hay ciertos sonidos o ciertas texturas. Y, por ejemplo, en el déficit de atención con hiperactividad, pues si además tenemos un chico que está como en constante movimiento, que le cuesta quedarse quieto, que le cuesta prestar atención, pues esto va a generar otras dificultades sobre las que también tendremos que intervenir. Y lo mismo pasa con las condiciones de salud mental, condiciones como depresión, trastornos de ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, etcétera, que además en las personas con discapacidad intelectual es bastante frecuente que no se identifiquen a tiempo, y que, como en cualquier persona, la adolescencia es un momento del desarrollo en el que estas condiciones empiezan a presentarse, o es cuando las vamos a empezar a observar. Entonces, tenemos que estar muy atentos a pedir ayuda profesional cuando identificamos que tal vez alguna de estas condiciones de salud mental puede estar asociada. En las personas con discapacidad intelectual, como les decía, es muy frecuente que no se reciban estos diagnósticos de salud mental a tiempo, porque se asume que cualquier dificultad que tiene la persona es explicada por la discapacidad intelectual, y pues si hay alguna condición que no se está atendiendo, pues las intervenciones van a ser poco efectivas. Entonces, esto es un factor que es muy importante que cuando pensamos en prevención primaria podamos atender y obviamente brindar intervenciones cuando es necesario. Y para terminar, me interesa que se queden con la idea de que la prevención primaria es la parte más importante en los planes de apoyo conductual positivo. Entonces, este es un tema que usualmente dejamos de lado, o pensamos que vamos a verlo en algún momento cuando podamos, porque ahora tenemos la urgencia de todos los comportamientos que se están presentando, cuando en realidad deberíamos partir por ahí. Entonces, la prevención primaria no se nos puede olvidar que es la parte más importante de los planes de apoyo conductual positivo, es lo primero en lo que tenemos que pensar, porque además una vez nosotros implementamos un plan de prevención primaria que, como veíamos, va a tener un efecto bastante rápido, vamos a poder después centrar los recursos solamente en aquellos comportamientos que no vamos a poder prevenir. ¿Ya? Entonces, el foco y gran parte de la fuerza de cuando diseñamos un plan de apoyo conductual positivo tiene que ser en esas modificaciones y en esos cambios del contexto que van a ayudar a que el comportamiento se presente con la menor frecuencia posible, de manera que podamos entonces después destinar los recursos solamente a resolver situaciones puntuales que no han podido prevenirse. Bueno, con esto terminamos la primera cápsula sobre el apoyo conductual positivo enfocado en los antecedentes. Les invito a ver las siguientes cápsulas en las que vamos a hablar sobre prevención secundaria y sobre enseñanza de habilidades o de comportamientos alternativos. Y recuerden visitar la página web de MICARE y seguirnos en redes sociales.